hablábamos al principio de lo que podría ser la ley Fernando. Ustedes saben que hay deportistas que tienen lo que se llama la mano prohibida. Boxeadores, peleadores, a los que se considera que tienen una supremacía física por la actividad que hacen por sobre el resto de los mortales y que por eso, si empiezan una pelea, hay altas chances de que puedan llegar a lastimar seriamente a una persona o hasta matarla, en ese caso, ¿no? Así es. Daniel Lipovetsky de Juntos por el Cambio es uno de los impulsores de esta iniciativa, en este caso en la legislatura bonaerense. Entiendo también que se quiere hacer extensivo a la legislatura porteña para que se debata a propósito, por supuesto, del caso de Fernando Báez Sosa, pero también atendiendo a que ya son varios los casos, ¿no? Claro, a que los rugbyers tienen también esta misma supremacía que el resto de peleadores y boxeadores y que también tengan la mano prohibida. Así es, así es. Es un proyecto que surgió de una idea de una ciudadana, de Valeria Carreras, una abogada, que nos lo trajo a mí en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y también a Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Y la idea nos pareció interesante para trabajarla en conjunto en dos jurisdicciones distintas, con diputados de diferentes bloques, porque está claro de que en este caso un terrible asesinato, la terrible tragedia de Fernando, no hay diferencias partidarias para trabajar en cuanto a tratar de erradicar la violencia. Y en este caso en particular, partir de la base de esta, justamente de que hay ciertos deportistas que practican un deporte donde la fortaleza física es parte de la performance deportiva y que por lo tanto tiene una doble responsabilidad en cuanto al no uso de esa fuerza física que se adquiere por el entrenamiento justamente vinculado al deporte a lugares fuera de las reglas del deporte que se practica. En este caso el rugby, pero podría ser algún otro deporte de contacto, como por alguna arte marcial, de las mixtas, por ejemplo, que se habla, que también estarían en la misma situación. Y la idea es justamente que en caso que eso ocurriese, que se ocurriera una situación de violencia, más allá de la sanción penal, que esta ley no estamos proponiendo que reemplace o agrava la ley penal, que eso va por un camino separado y es una ley nacional, sino que en cuanto a la legislatura local, que se le apliquen sanciones deportivas, tanto a los deportistas y también en su caso a los clubes, ¿no? Que en definitiva, acá lo que estamos viendo en el caso particular del rugby, es que los clubes de rugby trabajan muy bien la promoción de ciertos valores, como por ejemplo el funcionamiento en grupo, el respeto y justamente la no violencia muchas veces en cuanto al campo de juego. Equipo con equipo, claro. Exactamente, pero no en lo que tiene que ver con fuera del campo de juego y por lo tanto desde ahí me parece que hay que trabajarlo, hay que involucrarlos y hay que obligarlos a que lo hagan y que si no lo hacen reciban sanciones deportivas, que es en definitiva lo que los afecta más porque está claro que son clubes que tienen en el éxito deportivo parte de su objeto social, ¿no? Sin dudas. Es importante esto que usted menciona porque algunas de las preocupaciones que surgen cuando surgió la idea de la iniciativa, que tuvo resonancia en el día de hoy, es, bueno, que no se estigmatice al deporte, pero hay algo objetivo, bien lo decía Nacho, que además practicó el deporte, que tiene que ver con esta supremacía física, con que la fortaleza física y el entrenamiento de ella es parte del deporte. Es importante este último aspecto, incluir también a los clubes en esta discusión, ¿no? Sí, claro. Yo creo que los clubes, en este caso de rugby, pero también incluso, insisto, puede tratarse de otro deporte también, han fracasado o trabajan mal este tema. Trabajan muy bien otros valores en el rugby que nadie lo discute, pero en este caso el tema de la violencia no es la primera vez que pasa situaciones de violencia, no al extremo de lo terrible del asesinato de Fernando, pero no es la primera vez que pasa y esto tiene que ver con que a veces los clubes miran para otro lado cuando se producen situaciones de rugby no vinculadas con estrictamente el tema deportivo, porque vos sabés que el reglamento de la URBA, por ejemplo, es muy duro con respecto a la violencia vinculada a un partido de rugby o incluso fuera del partido de rugby, por ejemplo, el tercer tiempo es durísimo con las sanciones que tiene, pero extrañamente no tiene sanciones cuando ocurre una situación de violencia de un jugador de rugby fuera de ese ámbito y es donde nosotros buscamos es que con la ley se le puede aplicar esas mismas sanciones que la URBA le aplica, por ejemplo, a un jugador de rugby que le pega a un espectador, por ejemplo, que es una sanción que está específicamente puesta en el reglamento, se le puede aplicar también fuera del ámbito del partido de rugby, ¿no? No, tal cual. Es importante porque muchas veces adentro del rugby dice, bueno, un jugador de rugby, es una frase que uno a veces escucha, no es jugador de rugby solamente dentro de la cancha, sino también afuera. Claro, lo que pasa es que los que son violentos son adentro, afuera y un montón de otras cuestiones. Claro. Así como también los acompaña esa violencia durante todo el día. Es importante esto porque no tendríamos que estar, o sea, con una sola pelea que hayan tenido fuera del campo de juego, en el caso de
que la protagonice un jugador de rugby, ahí con que la institución se entere ya puede aplicar una sanción. No es que tenemos que hablar de un caso que llegue a los extremos, como en el caso de Fernando, ¿no? Así es, claramente, no tiene cualquier situación de violencia. Después, por supuesto, la sanción irá de acuerdo a la situación de violencia que se dé. Eso en el caso del rugby, la verdad que la URBA tiene un sistema de comité de disciplina muy estricto y con intervención con varios pasos, donde hay garantía, donde el acusado de alguna manera tiene derecho de defensa. Y en este caso hay que activar ese mismo tipo de mecanismos y en otros deportes será lo mismo y si no lo tiene habrá que crearlo justamente porque estamos hablando de que situaciones donde el cuerpo se transforma en un arma, ¿no? Está claro que en el concepto ocurre con el tema del boxeo. Un boxeador, sus manos son realmente un arma casi letal y así ha sido considerado por la justicia. Por ejemplo, en el caso de Monzón, por ejemplo, fue considerado un agravante el hecho de que en el asesinato de Muniz, de Alicia Muniz, justamente fue un agravante considerar que Monzón era un boxeador, ¿no? Claramente. Sí, y también pensaba, y en relación a esto me acordaba, Nacho, de la conversación que tuvimos con el apoderado del club, que hablaba de algunos antecedentes que ya se conocían, y digo, bueno, si existieran sanciones, quizás se inscribía el costo de esa conducta, ¿no? Y ese límite que evidentemente no fue impuesto, ¿no? Y que realmente, bueno, termina derivando en esta tragedia. Nada hablaría de que algo podía llegar a evitarla, ¿no? Si hubiera existido una sanción, pero sin dudas al menos hubieran inscrito que esa conducta tenía un costo, ¿no? No, Lo hubiese claro. empezado 2 veces. Así es. Está claro de que las sanciones tienen un efecto disuasivo también, ¿no? Cuando uno crea una ley, la ley penal justamente tiene un efecto disuasivo para que el que lo va a hacer sabe que va a tener una sanción y por lo tanto generalmente se evita que se haga. Esto es lo mismo, es una sanción deportiva y por lo tanto voy a incentivar a que los clubes trabajen más seriamente este tema, que está claro que no lo trabajan bien. Ahora, de todas maneras, quiero decir que esto no es con esto solo se puede solucionar la violencia que ocurre hoy lamentablemente en nuestra sociedad y con nuestros jóvenes. Hay que trabajar todo lo que tiene que ver con la prevención, el consumo de alcohol, el consumo de alguna manera no responsable del alcohol. Me parece que así como se ha trabajado muy bien en lo que tiene que ver con las leyes antitabaco y con normas antitabaco y se ha disminuido el consumo del cigarrillo, no ocurre lo mismo con el tema del alcohol. Me parece que es un desafío que tenemos por delante, más allá de este tipo de normativas que estamos proponiendo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Importantísimo, por supuesto, también pensaba en otro aspecto que tiene que ver con la llegada de los clubes y algunas características de cierto tipo de clubes, que es esta cosa de los clanes familiares que muchas veces forman parte de la comunidad y que llevan también a veces al silenciamiento, porque todos se conocen con todos, todos tienen vínculo con todos. El caso Malvino, ¿no? que vos mencionaste tanto en este último tiempo, es un ejemplo de eso. El caso de Ariel Malvino. Es que realmente es así y la base de esto, por supuesto, de la no violencia, primero está en la familia, pero en caso que fracase la familia, ahí donde está los clubes, la organización de sociedad civil como un club, está la escuela, la educación, hay un montón el Estado, me parece que es una conjunción de cosas para trabajar, más allá de que creo que en el caso particular de Fernando estamos hablando de verdaderos delincuentes, ¿no? Porque lo que hicieron fue realmente terrible. Totalmente.